El olor a café recién colado y a tierra mojada por el sereno de la madrugada llenaba mi cocina. Afuera, la Ciudad de México todavía dormía bajo un manto de luces anaranjadas, pero mi mundo estaba completamente despierto, vibrando con una mezcla de miedo y determinación. Sobre la mesa de roble, junto a la taza de peltre que Ricardo siempre usaba, descansaba el mapa. Desgastado, con los bordes suavizados por el tiempo y las yemas de los dedos, la Ruta 66 se desplegaba como una promesa, una serpiente de asfalto que conectaba Chicago con Santa Mónica, y para mí, conectaba mi presente con un pasado que se me había negado a entender. Tenía 67 años. Me llamo Sofía, y estaba a punto de romper la única regla sagrada de mi familia. Una regla impuesta por mi suegro, don Armando, y perpetuada por mi difunto esposo Ricardo con una severidad que nunca cuestioné. Hasta ahora, nadie de esta familia conduce por esa carretera de noche. Nadie. Resonaban las palabras de Ricardo en mi memoria, tan claras como si estuviera sentado frente a mí, con su ceño fruncido y esa mirada que mezclaba protección con una sombra de algo más, algo que en 38 años de matrimonio nunca logré descifrar. Mis hijos, Mateo y Elena, habían reaccionado peor de lo que imaginé. Mateo, mi hijo el pragmático, el que convirtió el modesto negocio de su abuelo en un conglomerado, me había visitado la tarde anterior. Llegó conduciendo su BMW último modelo, impecable en su traje sastre, oliendo a éxito y a una colonia cara que intentaba enmascarar su ansiedad. «Mamá, por favor», me dijo, su voz tensa mientras paseaba por mi sala, evitando mirar el mapa. «Es una locura. ¿Qué intentas demostrar? Si es por dinero no te preocupes, tu tarjeta Black tiene fondos ilimitados, lo sabes. Si quieres viajar te compro un boleto en primera clase a Europa, a donde quieras. Pero esto no. No entendía que no se trataba de dinero ni de un simple viaje. Se trataba de un susurro, una pregunta que Ricardo dejó flotando en el aire la noche que se fue. Estábamos en la terraza, mirando las luces de la ciudad, y de la nada, me dijo, «Algún día, Sophie, tienes que saber lo que pasó en esa carretera. Tienes que entender por qué nunca te llevé». Una semana después, su corazón se detuvo, y con él, se llevó la respuesta. Elena, mi hija, fue más dramática. Me llamó llorando desde Houston, donde su esposo estaba en una de las mejores clínicas recibiendo un tratamiento. «Mami, ¿es que no piensas en nosotros? ¿En tus nietos? ¿Qué te pasa? Esa carretera está maldita para nosotros, lo sabes. El abuelo Armando casi muere ahí. Por eso prohibió volver. ¿Quieres que te pase algo?» Su miedo era genuino, un eco del terror que le habían inculcado desde niña. Pero sus palabras, en lugar de detenerme, encendieron algo dentro de mí. Una rebelión silenciosa. ¿Maldita? ¿O simplemente incomprendida? Don Armando había construido un imperio desde la nada después de aquel misterioso incidente. Un hombre que llegó a México con las manos vacías, y murió dejando una herencia que nos aseguró a todos por generaciones. ¿Cómo podía un lugar de casi muerte ser el catalizador de tanta fortuna? No tenía sentido. La historia oficial era vaga. Su camión se descompuso en medio de la nada, en la noche más oscura, y unos hombres lo ayudaron. Una historia demasiado simple, demasiado pulcra, y la prohibición, tan férrea y absoluta, delataba que había mucho más. Mientras doblaba el mapa y lo guardaba en la guantera de mi vieja pero fiel camioneta Ford, una que Ricardo me había regalado en nuestro 20º aniversario, sentí una paz que no había experimentado en meses. Era la paz que viene con una decisión tomada, con un rumbo fijo. Mis hijos pensaban que era el duelo, una viejita que perdió el juicio. Pero yo sabía que era todo lo contrario. Por primera vez en mi vida no estaba siendo la esposa de Ricardo ni la madre de Mateo y Elena. Estaba siendo Sofía. Y Sofía necesitaba respuestas. Revisé mi equipaje por última vez. Una maleta con ropa cómoda, una caja con las cenizas de Ricardo en una urna de cedro, un termo con café y un viejo guardapelo que él me había dado. Dentro, una foto nuestra de jóvenes y un diminuto trozo de papel doblado. Era una nota que encontré en su escritorio después de su muerte. Solo tenía escrita una hora y unas coordenadas, 3:11 AM, seguido de una serie de números que, después de investigar, señalaban un tramo desolado de la Ruta 66 en Arizona.
Esa era mi verdadera brújula. Esa era la cita que no pensaba perderme. Arranqué el motor, y su ronroneo fue como una respuesta. La ciudad aún dormía, ignorante de mi pequeña peregrinación hacia el corazón de un secreto familiar. Mientras me incorporaba a la autopista dejando atrás las luces familiares, susurré al vacío, a la urna en el asiento del copiloto. Bueno, mi amor, es hora de que me cuentes tu historia. El sol de la mañana me alcanzó en algún punto de Zacatecas, pintando el paisaje semidesértico con tonos de oro y rosa. La sensación de libertad era embriagadora, casi infantil. Durante décadas, mi vida había estado regida por horarios, responsabilidades, por el cuidado de otros. Ahora, solo tenía el asfalto frente a mí y el zumbido constante del motor como compañía. Puse la música que le gustaba a Ricardo, viejos boleros que hablaban de amor y pérdida, y canté a todo pulmón, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con la risa. Era un duelo extraño, uno que en lugar de hundirme me estaba elevando. Me detuve en un pequeño restaurante de carretera. El lugar olía a chorizo con huevo y a café de olla. Mientras comía observé a las familias, a los camioneros, a las parejas jóvenes que, como yo, estaban en su propio viaje. Nadie sabía mi historia, y yo no sabía la de ellos. Éramos extraños unidos por el mismo camino, cada uno persiguiendo su propio destino. Pensé en Napoleon Hill, uno de los autores favoritos de Ricardo. Él siempre decía que todo logro, toda riqueza ganada, tiene su comienzo en una idea. Mi idea era simple: encontrar la verdad. Y esa idea me estaba dando una fuerza que no sabía que poseía. Recordé una conversación con Ricardo años atrás. Estábamos celebrando su éxito más grande, la fusión de su empresa. Lo celebramos en una mansión con chef privado, rodeados de gente importante. Yo llevaba un pañuelo de Chanel que él me había regalado, sintiéndome un poco fuera de lugar entre tanto lujo. En un momento, lo llevé aparte y le pregunté si era feliz. Él miró a la gente, a las copas de champán, y luego a mí. Tengo todo lo que un hombre podría desear, Sophie, pero a veces siento que estoy viviendo la vida de mi padre, pagando una deuda que no es mía. En ese momento, no entendí sus palabras. Ahora, en medio de la nada, con el sabor del café de olla en mis labios, comenzaban a tener un sentido aterrador y profundo. La deuda. ¿Qué deuda se pagaba prohibiendo a tu familia recorrer una carretera? ¿Qué clase de pacto silencioso había hecho don Armando en la oscuridad de esa noche americana? Mi viaje ya no era solo por curiosidad. Se había convertido en una misión. Tenía que liberar a Ricardo de esa deuda, aunque fuera póstumamente. Y al hacerlo, quizás, también me liberaría a mí misma. Seguí conduciendo, con el sol en mi rostro y una certeza creciendo en mi pecho. Me estaba acercando, no solo a un punto en el mapa, sino a la pieza que faltaba en el rompecabezas de la familia que tanto amaba. El desierto me esperaba, y con él, la verdad de las 3:11 a.m. Los primeros días del viaje se fundieron en una secuencia hipnótica de asfalto gris, cielos infinitos y pueblos que parecían suspendidos en el tiempo. Crucé la frontera en El Paso, un trámite que me llenó de una ansiedad inesperada. El oficial de inmigración, un hombre joven de rostro severo, miró mi pasaporte, luego a mí, y preguntó el motivo de mi viaje. Turismo, respondí, mi voz sonando más frágil de lo que pretendía. Voy a ver el Gran Cañón. Una mentira a medias. El verdadero cañón que quería explorar era el que existía en la historia de mi familia. Él asintió, me selló el pasaporte y me deseó buen viaje. Al volver a la carretera, ya en suelo estadounidense, sentí un cambio sutil en el aire. Ya no era mi México, era el país donde mi suegro había forjado su destino, para bien o para mal. La Ruta 66, o lo que quedaba de ella, se presentaba intermitente, a veces devorada por la moderna Interestatal 40, a veces resurgiendo como un fantasma, con sus moteles abandonados y sus gasolineras oxidadas. En cada parada, hablaba con la gente. En un café en Santa Rosa, Nuevo México, un anciano con manos como mapas me contó historias de la época dorada de la carretera, cuando estaba llena de familias que iban al oeste en busca de sueños. ¿Sabe?, me dijo, mientras rellenaba mi taza de café. Esta carretera tiene memoria, guarda las esperanzas y las penas de todos los que la han recorrido.
Sus palabras se quedaron conmigo. Qué pena guardaba de don Armando. Qué esperanza lo había impulsado a seguir adelante. En un pequeño motel en Tucumcari, cuya dueña era una mujer de mi edad, compartimos historias mientras anochecía. Le conté, sin dar demasiados detalles, que estaba en un viaje para honrar a mi esposo. Ella me habló de su propio marido, fallecido hacía una década, y de cómo mantener el motel era su forma de mantenerlo vivo. Hacemos lo que podemos para mantener sus legados, ¿verdad?, me dijo, y en sus ojos vi un reflejo de mi propia determinación. Cada conversación, cada rostro amable, era un pequeño ladrillo que reconstruía mi confianza. Mis hijos me llamaban a diario. Mateo, con su tono de gerente preocupado, me preguntaba por mi ubicación, si había revisado el aceite, si tenía suficiente cobertura en mi seguro. Elena, entre sollozos, me pedía que volviera, que no tenía nada que demostrar. Yo los escuchaba con paciencia. Les aseguraba que estaba bien, pero no cedía. «¿Cómo puedes ser tan terca, mamá?» «Aprendí del mejor», le respondí a Mateo una noche. «De tu abuelo». Él nunca se rindió. Una tarde, en Arizona, la camioneta empezó a hacer un ruido extraño, un golpeteo metálico que me heló la sangre. Me orillé en el acotamiento, el corazón latiéndome con fuerza. El miedo, ese compañero de viaje que había logrado mantener a raya, se asomó con toda su crudeza. Estaba sola, en medio de la nada, con un vehículo descompuesto. El pánico amenazó con abrumarme. Cerré los ojos y respiré hondo. «Piensa, Sofía, piensa», me dije. Recordé cómo Ricardo lidiaba con las crisis en el negocio. Nunca entraba en pánico. Se sentaba, analizaba la situación, desglosaba el problema en partes más pequeñas y buscaba soluciones. Planificación y superación. Eso era lo que él habría hecho. Abrí la guantera y saqué el manual de la camioneta. Leí la sección de problemas comunes. No entendí la mitad de los términos técnicos, pero me obligué a mantener la calma. Saqué mi celular. Tenía apenas una barra de señal. Busqué mecánico cerca de Holbrook. El resultado fue un solo nombre, a casi 30 millas de distancia. Llamé. La voz al otro lado, un hombre llamado Gus, fue amable y tranquilizadora. «No se mueva, señora. Voy para allá». La espera fue larga. El sol caía, tiñendo el desierto de colores irreales. Me senté en el capó de la camioneta, con la urna de Ricardo a mi lado. «Bueno, mi amor», le dije en voz baja, «parece que tu padre no es el único que tuvo problemas con su vehículo en esta carretera». La ironía no se me escapaba, pero en lugar de sentirme derrotada, sentí una extraña conexión con ese hombre al que apenas conocí, un hombre definido por un solo evento en esta misma tierra. Gus llegó en una grúa que parecía tan vieja como la propia Ruta 66. Era un hombre corpulento, con una barba canosa y una sonrisa que inspiraba confianza. Diagnosticó el problema en minutos. Una pieza del alternador se había soltado. «Tuvo suerte», dijo mientras ajustaba las tuercas. Un poco más y se habría quedado sin batería en plena noche. Mientras trabajaba, le ofrecí un poco del café que me quedaba en el termo. Me preguntó de dónde venía y a dónde iba. Le di mi versión abreviada. Él escuchó con atención. «Mucha gente viene a esta carretera buscando algo», comentó, limpiándose las manos en un trapo grasiento. «Fantasmas, nostalgia, a ellos mismos. ¿Usted qué busca?» Lo miré a los ojos y, por primera vez, se lo dije a un extraño. «Busco una historia. La historia de mi familia». Él asintió lentamente como si entendiera perfectamente. «Pues tenga cuidado», dijo en voz baja. «A veces, las historias que uno encuentra no son las que esperaba». Pagué la reparación, que fue sorprendentemente barata, y le di una generosa propina. Me dio las gracias y, antes de irse, me dijo algo que se me grabó en el alma. «Señora, si va a conducir de noche por aquí, mantenga los ojos bien abiertos. No por lo que pueda ver afuera, sino por lo que pueda ver adentro de usted misma». Sus palabras resonaron mientras me alejaba, con el motor de la camioneta sonando de nuevo fuerte y constante. La noche estaba cayendo, y yo me adentraba cada vez más en el territorio del secreto. Faltaban menos de 24 horas para las 3:11 a.m., y las palabras de Gus eran una advertencia y una guía. El verdadero descubrimiento no estaría en el camino, sino en mi interior. La noche en el desierto de Arizona es una cosa completamente distinta. El cielo,
libre de la contaminación lumínica de las ciudades, se convierte en un domo de terciopelo negro salpicado de diamantes. Es una belleza tan vasta, tan abrumadora, que te hace sentir insignificante y al mismo tiempo parte de algo eterno. Pero esa noche, mientras conducía hacia las coordenadas de la nota de Ricardo, la belleza estaba teñida de una creciente aprensión. Cada milla que avanzaba, el silencio se hacía más denso, más pesado. La carretera se estrechaba, el asfalto se volvía más irregular. Los fantasmas de los que hablaba Gus parecían susurrar en el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Los faros de la camioneta cortaban la oscuridad, creando un túnel de luz en el que yo era la única habitante. Mi mente, sin las distracciones del día, se convirtió en un campo de batalla. Las voces de mis hijos se volvían más fuertes, sus advertencias más vívidas. «Esta maldita mamá, ¿qué intentas demostrar?» Me obligué a enfocarme en los recuerdos, en los buenos. Recordé la primera vez que Ricardo me habló de su padre. Estábamos recién casados, viviendo en un pequeño departamento que olía a pintura fresca y a sueños por cumplir. «Mi padre es un hombre hecho de silencio y trabajo», me dijo. «Construyó todo esto para que nosotros no tuviéramos que pasar por lo que él pasó, pero nunca nos contó qué fue exactamente. En ese entonces yo lo acepté como una muestra de amor, de sacrificio, un padre que protege a sus hijos de las durezas del mundo. Ahora, en la soledad de esta carretera prohibida, veía la otra cara de esa protección, el control. Don Armando no solo nos había protegido de su pasado, nos había encarcelado en su miedo, y nosotros, por amor y lealtad, habíamos aceptado las rejas invisibles de esa cárcel. Pensé en las finanzas de la familia. Siempre habíamos sido prósperos, pero Ricardo manejaba las inversiones con una cautela casi paranoica. Evitaba los riesgos. Prefería la seguridad a la oportunidad. ¿Era su naturaleza o era una lección aprendida? ¿Un eco del terror de su padre a perderlo todo de nuevo? ¿Acaso la fortuna familiar estaba construida sobre cimientos de pánico? El reloj del tablero marcaba las 2:45 a.m. Mi corazón latía al ritmo del segundero. Las coordenadas del GPS indicaban que estaba a solo unos kilómetros del punto exacto. Miré la urna en el asiento del copiloto. La luz tenue del tablero iluminaba la madera pulida. «Ya casi llegamos, mi amor», susurré. «Pronto entenderé». Fue entonces cuando lo sentí. Una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, como si una presencia invisible estuviera observándome. Me sacudí, atribuyéndolo al cansancio y a la sugestión, pero la sensación persistió. Era una quietud antinatural. El sonido del motor parecía amortiguado. El viento había cesado por completo. Mis manos se aferraron al volante, los nudillos blancos. Reduje la velocidad. Los faros barrieron la oscuridad, revelando solo el desierto, los cactus como centinelas silenciosos. No había nada, y sin embargo, lo sentía todo. Era el peso de la expectativa, el peso de un secreto guardado durante más de 60 años. Miré el reloj. 3:09 a.m. Estaba en el lugar. Detuve la camioneta en el acotamiento de tierra. Apagué el motor. El silencio fue absoluto, ensordecedor. Solo escuchaba el latido de mi propio corazón en mis oídos. Abrí la puerta y salí. El aire era frío y seco. Olía a polvo y a ozono, como si una tormenta lejana se estuviera gestando. Miré a mi alrededor. Nada. Absolutamente nada. Solo la carretera vacía, extendiéndose en ambas direcciones, una cinta negra bajo un cielo estrellado. ¿Era esto? ¿Una broma cruel de Ricardo? ¿Un punto geográfico sin sentido? La decepción comenzó a instalarse, fría y amarga. ¿Había hecho todo este viaje para esto? ¿Para enfrentarme a la nada? Me sentí estúpida, una vieja ridícula persiguiendo fantasmas. Me apoyé en la camioneta, sintiendo el metal frío contra mi espalda, y cerré los ojos. Las lágrimas pugnaban por salir. «Ricardo, ¿por qué?», pregunté al silencio. «¿Qué se supone que debo ver?». Y entonces lo escuché. Un sonido débil, casi imperceptible, un tintineo metálico, seguido de un gemido largo y lastimero, como el de una bisagra oxidada moviéndose lentamente. Abrí los ojos de golpe. Mi mirada escudriñó la oscuridad frente a mí, más allá del alcance de los faros. Al principio no vi nada, pero a medida que mis ojos se acostumbraban,
Una forma comenzó a materializarse. A unos 100 metros de la carretera, semioculta por la maleza del desierto, había una estructura. Parecía un viejo letrero de neón, de esos que anunciaban moteles o restaurantes. Estaba apagado, torcido, casi derribado, y era de ahí de donde venía el sonido. El viento, que había vuelto a soplar, lo mecía suavemente, produciendo ese lamento metálico. El reloj del tablero, visible a través de la puerta abierta, cambió. 3:11 a.m. Mi respiración se detuvo. No era el lugar, era la hora, y en ese preciso instante, una de las letras del viejo letrero parpadeó, una sola vez. Una luz roja, débil y fantasmal, que dibujó en la oscuridad una letra, O. Luego, la oscuridad total de nuevo. No era un fantasma, era una señal. Alguien o algo quería que me acercara. Con el corazón en la garganta, tomé la linterna del coche y comencé a caminar hacia la oscuridad, hacia el sonido del metal y la luz moribunda. El camino hacia la estructura era un campo minado de arbustos espinosos y piedras sueltas. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. La luz de mi linterna bailaba frente a mí, creando sombras alargadas y monstruosas. Podía sentir el pulso en mi cuello, un tamborileo frenético que acompañaba mis pasos. Tenía miedo, un miedo primitivo que me gritaba que diera la vuelta, que me metiera en la seguridad de mi camioneta y huyera de allí. Pero la curiosidad, la necesidad de saber, era más fuerte. Era la misma fuerza que había impulsado a don Armando a cruzar la frontera, la misma que había llevado a Ricardo a construir su empresa. Era el ADN de mi familia, la terquedad disfrazada de perseverancia. Al acercarme, la estructura se hizo más clara. Era el esqueleto de lo que una vez fue una estación de servicio con una pequeña cafetería adjunta. El letrero, ahora sobre mi cabeza, decía Oasis, en letras de neón que alguna vez debieron ser rojas y brillantes. La O era la única que conservaba un vestigio de vida. La puerta de la cafetería colgaba de una sola bisagra, gimiendo con cada ráfaga de viento. Empujé la puerta, y el sonido del metal oxidado arañando el hormigón me erizó la piel. El interior olía a polvo, a tiempo estancado. El haz de mi linterna reveló un caos congelado. Mesas volcadas, sillas rotas, un mostrador cubierto por una gruesa capa de arena del desierto. En las paredes, restos de un papel tapiz con motivos de cactus se despegaban como piel muerta. Era un lugar abandonado por décadas, un monumento al olvido. «Hola», mi voz sonó pequeña, absorbida por el vacío del lugar. «¿Hay alguien aquí?». Solo el viento respondió, silbando a través de los cristales rotos. Barrí el lugar con la linterna. Detrás del mostrador, vi algo. Una puerta entreabierta que conducía a lo que parecía ser una trastienda o una oficina. Me moví con cautela, mis pasos levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en el aire. La sensación de ser observada era más intensa que nunca. Empujé la puerta de la oficina. Estaba abarrotada de cajas de cartón podridas y viejos registros contables desparramados por el suelo. En el centro, un escritorio de metal oxidado y una silla. Y en la silla, de espaldas a mí, había una figura. Mi corazón dio un vuelco. Congelé mi mano en la linterna, a punto de dejarla caer. La figura estaba inmóvil, una silueta oscura contra la ventana sucia que daba al desierto. Era un hombre. Llevaba un sombrero de vaquero y una chaqueta raída. No se movió. No hizo ningún sonido. «Disculpe», logré decir, mi voz temblorosa. «¿Se encuentra bien?». Lentamente, muy lentamente, el hombre giró la cabeza. La luz de mi linterna iluminó su rostro. Era un anciano, quizás de 90 años, con la piel curtida por el sol y los años, surcada de arrugas profundas como los cañones de esa misma tierra. Sus ojos, sin embargo, eran increíblemente claros, de un azul pálido que parecía contener toda la sabiduría y la tristeza del mundo. Me miró, no con sorpresa, sino con una especie de reconocimiento cansado. «Te estaba esperando», dijo. Su voz era grave y rasposa, como la arena arrastrada por el viento. «Aunque pensé que vendrías hace mucho tiempo». Tragué saliva, incapaz de formular una pregunta coherente. Él sonrió, una sonrisa sin alegría. «Tu esposo Ricardo vino una vez, hace unos 10 años. Era un buen hombre».
lleno de preguntas como tú. Mi mente daba vueltas. ¿Ricardo había estado aquí? ¿Había hablado con este hombre? ¿Quién es usted?, pregunté finalmente. Mi nombre no importa, respondió. Llamémosle Samuel. Soy el guardián de esta historia, el que se quedó atrás para contarla cuando llegara el momento adecuado. Señaló una silla de madera desvencijada frente al escritorio. Siéntate, Sofía. Tienes derecho a saber por qué tu familia le teme a la noche en este camino. Me senté. Mis piernas temblaban tanto que agradecí el apoyo. Samuel se giró completamente hacia mí. La luz de la linterna creaba un juego de luces y sombras en su rostro, dándole un aspecto casi profético. La historia que te contaron es una mentira piadosa, comenzó. Tu suegro, Armando, no fue ayudado por extraños esa noche. No fue una víctima, fue un sobreviviente. Y la supervivencia, hija, a veces tiene un precio muy alto. Samuel se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo los hilos de un recuerdo doloroso y lejano. Luego, comenzó a hablar, y el tiempo pareció detenerse dentro de esa oficina olvidada. Yo era joven entonces, apenas un muchacho. Trabajaba aquí, en el oasis. Era el único lugar en 50 millas a la redonda. Una noche como esta, pero sin luna, una noche de tinta, llegó un camión. Se arrastró hasta la gasolinera y murió justo al lado de la bomba. Del camión bajaron 2 hombres. Uno era tu suegro, Armando. Joven, fuerte, con ojos que ardían de ambición y desesperación. El otro era su socio, un hombre llamado Ismael. Eran diferentes como el día y la noche. Armando era el cerebro, el que tenía el plan. Ismael era el músculo, pero también el corazón. Estaban transportando algo valioso en la parte de atrás. No era ilegal, no en ese entonces, pero era su única oportunidad. Maquinaria, unas piezas especiales que valían una fortuna en México. Todo lo que tenían estaba invertido en esa carga. Hizo una pausa, sus ojos azules fijos en los míos, asegurándose de que entendía la magnitud de la situación. El camión estaba muerto, el motor fundido, estaban varados. Armando estaba furioso. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Ismael, en cambio, trataba de calmarlo. Encontraremos una solución, compadre, le decía. Siempre la encontramos. Pasaron la noche aquí en la cafetería. Mi jefe les dio café y algo de comer. Armando no probó bocado. Solo miraba el camino, esperando un milagro. Ismael, en cambio, me contó de su familia en México, de sus hijos. Me mostró una foto. Era un buen hombre. La historia fluía de Samuel como si hubiera ocurrido ayer. Podía visualizar a los 2 hombres, la tensión llenando el pequeño local. Alrededor de las 3 de la mañana, el milagro que Armando esperaba apareció, pero no era lo que él creía. Un coche se detuvo, un sedán grande y oscuro. De él bajaron 2 hombres con trajes y sombreros. No eran de por aquí. Olían a dinero y a problemas. Entraron y preguntaron si alguien necesitaba ayuda. Armando se levantó de un salto. Les explicó la situación. Les ofreció dinero para que lo llevaran a la siguiente ciudad a buscar un mecánico. Los hombres sonrieron. No necesitamos tu dinero, dijo uno de ellos, pero sí necesitamos tu camión. Mi respiración se atoró en mi garganta. ¿Se lo robaron?, pregunté en un susurro. Samuel negó con la cabeza lentamente. Peor, le hicieron una oferta. Le dijeron que sabían lo que valía la carga. Le ofrecieron comprarle todo, allí mismo, pero la cantidad que le ofrecieron era una miseria, apenas una fracción de su valor. Era un robo a cara descubierta. Ismael se negó al instante. Es el trabajo de nuestras vidas, dijo. No vamos a regalarlo. Pero Armando estaba pensando. Veía a esos hombres, veía su coche, su ropa y veía una salida rápida. Los hombres le dijeron que la oferta era solo para él. Tu socio parece tener demasiado apego sentimental, le dijo el líder. Pero tú pareces un hombre de negocios. Te damos el dinero, un maletín lleno y te llevamos a la ciudad. Tu socio se puede quedar aquí, cuidando su preciada chatarra. Era la prueba definitiva. La lealtad contra la ambición. Samuel se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un susurro conspirador. Yo lo vi todo desde detrás del mostrador. Vi la lucha en los ojos de tu suegro. Vi a Ismael suplicándole con la mirada. No nos hagas esto, Armando.
Y entonces, Armando tomó su decisión. Aceptó el trato. Tomó el maletín sin siquiera mirar a su socio. Se subió al coche con esos hombres y se fue, dejando a Ismael solo en medio de la nada, con un camión roto y un sueño destrozado. La hora en que el coche se alejó, llevándose a tu suegro, y el futuro que habían construido juntos, eran las 3:11 de la madrugada. El aire salió de mis pulmones como un golpe. El secreto no era sobre un fantasma o un monstruo, era sobre una traición. Una elección que había definido el resto de la vida de don Armando, y por extensión la de toda mi familia. ¿Qué pasó con Ismael?, pregunté, mi voz apenas audible. Los ojos de Samuel se llenaron de una tristeza infinita. Ismael se quedó aquí, esperó, durante días. Pensó que Armando volvería. Mi jefe le dio trabajo, le permitió dormir en la trastienda. Cada noche se sentaba a mirar la carretera. Se fue consumiendo. La pena, la traición, lo rompieron. Unos meses después simplemente desapareció. Dejó una nota para mí dándome las gracias. Y me dejó la foto de su familia. Dijo que ya no era digno de tenerla. Samuel metió una mano temblorosa en el bolsillo de su chaqueta y sacó una cartera de cuero vieja y agrietada. De ella, extrajo una fotografía en blanco y negro, con los bordes amarillentos. Me la tendió. La tomé con manos temblorosas. En la foto, un hombre sonriente abrazaba a una mujer y a 2 niños pequeños. El hombre era Ismael. Y el niño mayor, el que miraba a la cámara con ojos serios y oscuros, lo reconocería en cualquier parte. Era idéntico a las fotos de juventud de mi Ricardo. No, no era Ricardo. Era alguien que podría haber sido su hermano. ¿Los niños?, empecé a decir. Armando nunca le dijo a Ismael que su esposa estaba embarazada cuando se fueron, dijo Samuel suavemente. Ismael murió sin saber que iba a tener otro hijo. Un hijo que creció sin él. De repente, todo encajó. La prohibición no era por miedo a la carretera, era por vergüenza. Don Armando no quería que su familia volviera al lugar de su mayor pecado. No quería que nadie desenterrara la historia de cómo la fortuna familiar se había cimentado sobre la traición a su mejor amigo, a su compadre. El dinero de ese maletín, sin duda, fue la semilla de su imperio, una semilla plantada en tierra envenenada. La cautela de Ricardo con el dinero, su melancolía, su sensación de estar pagando una deuda. No era su deuda, era la de su padre, y él, de alguna manera, lo sabía o lo intuía. Su viaje a este lugar no fue por curiosidad, fue para confirmar una sospecha que lo había atormentado toda su vida. ¿Ricardo sabía todo esto?, le pregunté a Samuel. No todo, respondió. Cuando vino, le conté lo que pasó esa noche. No le hablé de la familia de Ismael. No quise causarle más dolor, pero vio la verdad en mis ojos. Entendió el origen de la sombra que siempre había perseguido a su padre. Lloró, aquí mismo, en esta silla. Lloró por el padre que creía conocer y por el hombre que fue su verdadero socio en el inicio. Me quedé mirando la fotografía. Las lágrimas ahora sí corrían por mis mejillas. Lágrimas por Ismael, por su familia, por don Armando y su alma atormentada, y sobre todo, por mi Ricardo, que había cargado con el peso de un fantasma sin nombre durante toda su vida. La Ruta 66 no estaba maldita. Estaba herida, guardaba la memoria de una amistad rota y una vida sacrificada. Y yo, Sofía, había sido elegida para ser la sanadora de esa herida. Me quedé con Samuel hasta que los primeros rayos del alba comenzaron a pintar el horizonte. Me contó más sobre Ismael, sobre su bondad y su risa fácil. Me habló de cómo el oasis había cerrado unos años después de que la nueva autopista se llevara todo el tráfico, y de cómo él se había quedado, convirtiéndose en el custodio no oficial del lugar y de su historia. Alguien tenía que recordar, dijo simplemente. Le pregunté por qué la letra O del letrero parpadeaba. Sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. Un pequeño truco que instalé hace años. Un temporizador conectado a una batería de coche. Se enciende todos los días a las 3:11 am, por si acaso alguien venía buscando. Como tu esposo, como tú. Era un faro en la oscuridad, una llamada silenciosa a través de las décadas. Antes de irme, le di a Samuel todo el efectivo que llevaba en mi cartera, unos cientos de dólares.
Al principio se negó, pero insistí. Es por el café de hace 60 años, le dije, y por mantener una luz encendida. Él aceptó con un movimiento de cabeza. Cuando salí de la ruinosa cafetería, el mundo parecía nuevo. El sol naciente bañaba el desierto en una luz suave y dorada, borrando las sombras de la noche. La carretera ya no parecía amenazante, sino simplemente un camino, un testigo silencioso de las complejidades de la vida humana. Volví a la camioneta y me senté un momento, sosteniendo la urna de Ricardo en mi regazo. Ahora lo entiendo todo, mi amor, le susurré. Entiendo tu tristeza y el peso que cargabas. Pero se acabó. La deuda está saldada. Ya puedes descansar. En ese momento sentí una ligereza que no era solo mía. Era como si el alma de Ricardo, y quizás la de Ismael, finalmente hubieran encontrado la paz. El viaje de regreso fue diferente. Ya no conducía hacia un misterio, sino desde una revelación. Mi propósito había cambiado. Ya no se trataba de descubrir el pasado, sino de sanar el presente. Tenía que hablar con mis hijos. Tenían que saber la verdad, no la versión edulcorada que les habían contado, sino la historia completa, con toda su fealdad y su humanidad, porque solo con la verdad podrían liberarse, como yo lo había hecho. Decidí no volver directamente. Necesitaba tiempo para procesar, para encontrar las palabras adecuadas. Me desvié de la ruta y conduje hacia el norte, hacia el Gran Cañón. Me registré en un hotel con vistas espectaculares, un lugar que me recordaba a un viaje que Ricardo y yo hicimos a Beverly Hills para uno de nuestros aniversarios. Desde el balcón de mi habitación, observé la inmensidad de la garganta, las capas de roca contando la historia de millones de años. Me di cuenta de que las familias son como ese cañón, con capas y capas de historia, algunas hermosas y brillantes, otras oscuras y ocultas, pero todas forman parte de lo que somos. Negar las capas oscuras no las hace desaparecer, solo debilita la estructura completa. Esa noche, llamé a mis hijos. Les dije que estaba bien, que estaba en un lugar seguro y que volvería a casa en un par de días. Pero cuando vuelva, añadí, mi voz firme y clara, vamos a tener una conversación, los tres, sobre el abuelo Armando, sobre papá, y sobre una deuda que todos hemos estado pagando sin saberlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Mateo, por primera vez sin su tono de gerente, simplemente dijo, «Te esperamos, mamá». Sabía que el camino que tenía por delante, el de la confesión y la sanación familiar, sería quizás más difícil que cruzar el desierto de noche. Pero ya no tenía miedo. La verdad, aunque dolorosa, era mi mapa y mi brújula. Y por primera vez sentía que sabía exactamente a dónde me dirigía. El regreso a la Ciudad de México fue un viaje de introspección. Cada kilómetro recorrido me acercaba a una confrontación necesaria, pero también me daba tiempo para ordenar mis pensamientos y emociones. Ya no era la misma mujer que había salido de casa una semana antes. Me sentía más vieja en sabiduría, pero más joven en espíritu. La carga de la duda había sido reemplazada por el peso de la verdad, y este último, aunque pesado, era un peso que podía llevar con dignidad. Sabía que revelar el secreto de don Armando no sería fácil. Mateo idolatraba a su abuelo como el arquetipo del hombre hecho a sí mismo, el fundador del imperio que él ahora dirigía. Elena, por su parte, vivía aferrada a la versión romántica de la historia familiar, una narrativa de superación contra todo pronóstico. Mi revelación destrozaría esos pilares, pero como una casa cuyos cimientos están podridos, a veces hay que derribar para poder reconstruir sobre terreno firme. Recordé de nuevo a Napoleon Hill. Él hablaba del deseo ardiente como el punto de partida de todo logro. Mi deseo ardiente ya no era solo conocer la verdad, sino usarla para crear una familia más honesta, más compasiva. Una familia liberada de los fantasmas del pasado. Planifiqué la reunión con el cuidado de un general preparando una batalla. No sería en mi casa, un lugar lleno de recuerdos y roles preestablecidos. Tampoco en la oficina de Mateo, un territorio donde él tenía el control. Elegí un lugar neutral, elegante pero discreto. Reservé un salón privado en un restaurante en Polanco. Uno de esos lugares donde las conversaciones importantes se amortiguan con el sonido de los cubiertos de plata y la música suave.
Quería que el entorno transmitiera la seriedad y el respeto que la ocasión merecía. Llegué primero, sintiéndome serena y centrada. Cuando Mateo y Elena llegaron, sus rostros eran una mezcla de preocupación y curiosidad. Nos sentamos, y durante un rato, solo hubo la charla trivial de quien no sabe cómo empezar la conversación importante. Finalmente tomé una respiración profunda. Los traje aquí, comencé, mi voz tranquila pero firme, porque les debo una historia. La verdadera historia de por qué les prohibieron conducir por la Ruta 66. Les conté todo. Desde mi viaje hasta el encuentro con Samuel en el oasis abandonado. Les hablé de Ismael, del camión descompuesto, de la oferta de los hombres de traje y del maletín. Les describí la traición de su abuelo, no como un acto de pura maldad, sino como una decisión nacida de la desesperación y la ambición desmedida. Puse sobre la mesa la vieja fotografía de la familia de Ismael. Mateo la tomó. Su fachada de hombre de negocios impenetrable comenzó a resquebrajarse. Miró el rostro del niño en la foto, luego se miró las manos. Vio el parecido que yo había visto, el eco de un linaje compartido en la sombra. Elena comenzó a llorar en silencio. Sus lágrimas no eran de miedo a una maldición, sino de una profunda tristeza por una injusticia que había permanecido oculta durante décadas. Cuando terminé de hablar, un silencio denso y pesado llenó la habitación. Mateo fue el primero en romperlo. ¿Es por eso?, dijo, su voz ronca. ¿Es por eso que papá siempre parecía incompleto, como si buscara algo que no podía encontrar? Asentí. Creo que tu padre cargó con la culpa de tu abuelo toda su vida. Su viaje a ese lugar fue su intento de entender, y creo que lo hizo. Por eso me dejó esa nota. No quería que el secreto muriera con él. Quería que alguien, finalmente, lo sacara a la luz. Elena levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. El abuelo, ¿cómo pudo? No lo estoy justificando, hija. Le dije suavemente. Entenderlo. Era un hombre acorralado, y en ese momento eligió su futuro por encima de su lealtad. Vivió con esa elección todos los días de su vida. La prohibición no era una regla, era su penitencia, su forma de mantenernos alejados de su vergüenza. La conversación se extendió durante horas. Hubo ira, incredulidad, dolor, pero poco a poco, debajo de todas esas emociones, algo más comenzó a surgir: la comprensión. Comprendieron la melancolía de su padre, la rigidez de su abuelo, la extraña sombra que siempre había flotado sobre la prosperidad de la familia. Al final de la noche, algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. El secreto que nos había dividido silenciosamente, ahora, una vez revelado, nos estaba uniendo de una manera nueva y más profunda. Mateo, mi pragmático Mateo, me sorprendió. Tenemos que encontrar a la familia de Ismael, dijo con una determinación que nunca le había visto. Si tienen descendientes, tenemos que, no sé, reparar esto. No se trata del dinero. Se trata de corregir la historia. En ese momento, vi en mi hijo no solo al empresario exitoso, sino al nieto de Armando e Ismael, uniendo las dos mitades de una herencia rota. Elena, por su parte, me tomó la mano. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias por ser lo suficientemente valiente para buscar la verdad». Salimos del restaurante y la noche de la Ciudad de México nos recibió. Ya no era la misma ciudad que había dejado atrás. O quizás era yo la que ya no era la misma. Había desobedecido una regla familiar para descubrir una verdad familiar. Había viajado sola a través de un país para encontrarme no con un fantasma, sino con la humanidad compleja y a menudo dolorosa de las personas que amaba. Miré a mis hijos, que caminaban a mi lado, hablando en voz baja, planeando, conectando, y supe que mi viaje había terminado. Había llevado las cenizas de Ricardo a su respuesta, y había traído de vuelta la paz a sus hijos. El camino por delante sería de sanación y reparación, pero ahora lo recorreríamos juntos, sin secretos y sin miedo. La Ruta 66 ya no era un lugar prohibido en nuestro mapa familiar. Se había convertido en nuestro punto de origen, el lugar donde una historia terminó, y otra, la nuestra, finalmente pudo comenzar de verdad. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración,
No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. Sus comentarios son muy importantes para mí. Por favor, síganme para no perderse las próximas reflexiones. ¿Qué tipo de historias o asuntos les gustaría que tratara en el futuro? Sus ideas me ayudan a crear contenido que realmente les llegue al corazón. Y cuéntenme, ¿desde qué ciudad o país me están leyendo? Me emociona saber hasta dónde llegan estas palabras. Como una forma de agradecerles su tiempo y su apoyo al canal, les he dejado unas recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar en el primer comentario. Espero que las disfruten. Gracias de nuevo por estar aquí. Que Dios los proteja a todos y les dé paz en sus corazones.